Hola a todos, bienvenidos un día más a Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios y mucho más. Si te acabas de incorporar, si eres nuevo en este podcast, yo me presento, soy Iván Llamazares, consultor y coach deportivo, y puedes conocerme en ivollamazares.com, donde ofrezco mis servicios como asesor y consultor, además de encontrar información relacionada con el entrenamiento y la salud. He subido artículos ya a la página web. Si estás interesado en este tema, estoy seguro que te pueden ser de ayuda. Son artículos muy cortos, son de fácil lectura. Espero que te gusten, con lo cual échale un vistazo. Lo dejaré en las notas del episodio enlazado y tendrás un acceso directo a todo ese contenido. Hoy vamos a hablar principalmente de microcargas. ¿Y qué son las microcargas? Me dirás. Quizás no estés familiarizado con este término, pero si entrenas para ganar masa muscular, si entrenas para ganar fuerza, si entrenas con el objetivo de ir progresando, que espero que sea así, bueno, pues son discos muy pequeñitos que sirven para ir progresando a lo largo del tiempo. ¿Y cómo vamos a progresar con esos discos? Me dirás, bueno, pues muy sencillo. Yo soy fiel defensor siempre de que los entrenamientos hay que programarles. Hay que programarles en el sentido de que deberíamos de saber lo que vamos a hacer cuando vamos a entrenar, y deberíamos de saber lo que hemos hecho antes y hacia dónde nos dirigimos. Pero eso no quiere decir que debamos de hacer una programación súper estricta. O sea, y a esto me refiero principalmente, aquí me van a matar muchas personas que se dediquen a esto, al powerlifting y que sean atletas élite, pero es que la programación en la gran mayoría de ocasiones está sobrevalorada. Y está sobrevalorada por el simple hecho de que el 90% de los usuarios de gimnasio no hace falta que programe un entrenamiento al milímetro. Al milímetro me refiero, por ejemplo, si en una sentadilla mueves X peso, decir, vale, semana a semana voy a mover un 7,3% más de peso que la semana anterior. No hace falta hacer todo eso. Simplemente con una programación lineal puedes llegar a mover pesos bastante asombrosos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas están con programaciones realmente complejas, en las que incluso tienen que andar con Excel, con calculadora, con un montón de cosas que al final nos complica la vida. Y realmente, cuando te paras a pensar, dices, pero a ver, ¿cuánto mueves en sentadilla? ¿Cuánto estás moviendo en peso muerto? ¿Cuánto estás moviendo en X ejercicio? Me da igual, el ejercicio que sea. ¿Qué peso estás moviendo actualmente? Y te dicen un peso que quizás piensas, hombre, pues ese peso le puedes mover, pero sin necesidad de tener que llevar a cabo una programación tan estricta, una programación lineal, subiendo de peso cada semana simplemente 1 kilo a la barra, 2 kilos, 0,5, me da igual lo que sea, puedes ver llegado a ese peso bien. Por ejemplo, ¿diríais que a una sentadilla de 200 kilos se puede llegar sin programar apenas? O sea, sin programar apenas me refiero, sin una programación estricta como tal. ¿Qué creéis? ¿Que se puede llegar o que no se puede llegar? Vale, bajo mi experiencia sí se puede llegar a ese peso. También es cierto que depende mucho de la persona, de la genética. Cada uno somos de una manera, cada uno estamos hechos de una forma diferente, por decirlo así. Y yo un peso no le muevo igual que le puede mover otra persona, con lo cual eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Y a qué venía todo esto? Bueno, venía principalmente por el tema de progresar semana a semana. Las microcargas. ¿Qué son las microcargas? Son pequeños discos que podemos utilizar semana a semana y con los cuales podemos progresar de forma muy sencilla. Yo muchas veces he hablado de que he progresado durante mucho tiempo en sentadillas, en otro tipo de ejercicios y casi nunca me estanco, por no decir nunca, principalmente porque utilizo este tipo de estrategias. Yo no lo llamaría estrategia como tal, pero bueno, se puede decir que sí, es una estrategia. Entonces, ¿qué hago? Si muevo un determinado peso en un ejercicio, la semana siguiente sé que voy a tener que mover un poco más de peso para esas mismas repeticiones o con ese mismo peso hacer alguna repetición más, aunque sea una, por ejemplo. El progresar de esta forma, poco a poco a lo largo del tiempo, te permite ser un poco más flexible. Y no hace falta que levantes 2 kilos más la semana siguiente, ni 4 kilos más, ni 1 kilo más, sino que puedes levantar, aunque sea solamente 200 gramos más. Es cierto que cuando estamos empezando a entrenar, que cuando somos novatos, podemos meter más peso a la barra de semana a semana, incluso bastante más, incluso 2 kilos, 5 kilos, o por qué no 10 kilos. Hay gente que empieza ya en press de banca con 80 kilos, cuando hay gente que empieza con 40 o 30. Entonces es muy diferente de persona a persona. Pero
sí que es cierto que podemos hacerlo de esta forma y no hace falta complicarse demasiado con decir tengo que levantar esta semana 2,5 kilos más exactamente porque si no se rompe la progresión, si no, no voy a estar progresando como debería. No, olvidaros de ese tipo de programaciones. ¿Hay que programar los entrenamientos? Sí, hay que saber lo que se hizo la semana anterior y hay que saber lo que vamos a hacer la semana siguiente, pero tampoco hay que ser tan estricto. Yo muchas veces llego a los entrenamientos y, por ejemplo, me toca hacer 6 repeticiones en una sentadilla, vamos a ponerlo de ejemplo, y la semana pasada moví X peso, ¿vale? Dependiendo de las sensaciones con las que yo me encuentre ese día, yo sé que voy a progresar sí o sí, eso está asegurado, pero no sé si voy a meter un poco más de peso a la barra o voy a hacer alguna repetición más. Normalmente suelo ir alternando de semana en semana. Si llego a un número determinado de repeticiones, es cierto que ya meto un poco más de peso y vuelvo a empezar con alguna repetición menos. Lo que sí es importante también, junto con todo esto, es que dejéis alguna repetición en recámara siempre o casi siempre. No vayáis hasta el fallo. Podéis ir hasta el fallo en ciertas semanas puntuales, pero alcanzar de manera sistemática al final os va a conducir a estancaros demasiado rápido. Y volviendo al tema de las microcargas, ¿cómo lo podéis hacer? Bueno, ahora mismo no sé de cuánto venden los discos, yo sé que venden discos de muy poco peso y es uno de esos materiales que podemos adquirir de manera fácil por cualquier tienda de internet y lo podemos llevar como material para entrenar. Y lo digo principalmente porque normalmente los gimnasios no tienen este tipo de material y se hace bastante complicado entonces el progresar semana a semana. Normalmente, con las personas que yo trabajo, con las personas que asesoro, muchas veces me cuentan ese problema, me dicen eso, a ver, que el salto más pequeño de peso que pueden hacer en el gimnasio en el que están es quizás de 2 kilos ya, o de 1,5 kilos, o incluso más a veces. Entonces, a ver, es complicado, sobre todo cuando hemos alcanzado un peso ya determinado en un ejercicio, tener que hacer un salto tan grande, pues se complica la cosa y evidentemente no vamos a progresar. Por lo tanto, yo siempre que digo que compréis cosas que merecen la pena, que no gastéis el dinero en suplementos que al final no sirven, algunos sí sirven, pero muy pocos, pues gastaros el dinero en este tipo de cosas, que valen muy poco, como por ejemplo unas zapatillas de halterofilia. Unas zapatillas de halterofilia son útiles. Si te gusta hacer muchas sentadillas, si te gusta ese ejercicio, pues es una buena inversión. Yo las compré hace años y la verdad que las he dado mucho uso y siguen ahí, siguen como nuevas, o sea, como se utilizan simplemente para entrenar y para hacer ese tipo de ejercicios, pues mira, es una inversión que se la recomiendo a todo el mundo siempre que le guste ese ejercicio. Y como eso, cualquier cosa. Este material a mí me parece un material bueno que podéis adquirir por muy poco precio. Simplemente lo lleváis en la mochila al gimnasio y lo tenéis ahí como un material más y sabéis que así semana a semana vais a progresar. De hecho, estoy seguro de que si os lo ve alguien del gimnasio os va a copiar, seguro, porque esto al final es una de esas cosas que normalmente no se suele ver mucho y cuando uno empieza a hacerlo, otro empieza a verle que progresan los ejercicios, le empieza a ver que es una opción buena, le empieza a copiar y al final esto se extiende. Se empieza a ver más el tema de las microcargas porque ya tenemos más conciencia de que debemos de progresar semana a semana, pero bueno, esto es bastante lento. Con lo cual, yo ahora mismo no tengo ningún enlace para dejaros en las notas del episodio de este tipo de discos, pero bueno, muy pronto, ya que es un tema que me gusta bastante, dejaré algún artículo en el blog en ivyamazares.com dejándoos algún enlace a este tipo de discos, a este tipo de material y estoy seguro de que al final os va a ser de bastante ayuda. Y quería comentar eso principalmente hoy porque ya fuera de las personas a las que asesoro, muchos me habéis preguntado cuál sería el mejor sistema para progresar semana a semana. No os compliquéis la vida demasiado con esto, hacer una progresión lineal, ir aumentando el peso poco a poco, ir aumentando las repeticiones, incluso las series también, ¿por qué no? Pero no os compliquéis demasiado con esto porque al final no merece la pena. Y si sois competidores de alto nivel, como decía al principio, alguno que me estará escuchando, pues quizás se lleve las manos a la cabeza, pero vale, sí, si eres competidor de alto nivel vas a tener una programación muy estricta, lo necesitas, es así, vives para eso, o si no vives para eso, por lo menos te dedicas en cuerpo y alma a eso. Pero el 90% de las personas que quiere ganar masa muscular, que quiere ganar fuerza, que quiere tener buen físico, y en definitiva, este tipo de cosas, pero más a nivel amateur, no vive para ello, no se dedica en cuerpo y alma, tiene otro tipo de prioridades también en su día a día, pues no hace falta que haga programaciones tan estrictas, ¿vale? Entonces, es un punto que quería aclarar porque muchas veces cuando hablo de esto de que hace falta programar, se malinterpreta y se piensa que hay que llevar
no solo papel y boli, sino que llevar un Excel y apuntar milimétricamente descanso, repeticiones, series, porcentajes de carga, porcentajes de RM. Sí, está muy bien que apuntes todo esto en momentos puntuales, pero no hace falta de manera continua. Y créanme que se puede llegar a levantar cargas muy, muy elevadas simplemente con una progresión lineal. De todas formas, el tema de las progresiones y de la programación lo voy a hablar en más episodios, que si no este se me va a alargar demasiado. Entonces, lo dejaré para próximos episodios. Como siempre, ya sabes que si te ha gustado este tema, si quieres que hable de algún tema en concreto, puedes dejar un me gusta, tanto en iVoox como desde la plataforma que me escuches. También me puedes sugerir algún tema desde ivllamazares.com/contactar. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí una semana más al otro lado. Nos escuchamos dentro de una semana en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.